axiología y la ética. ¿Ya? Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer un repaso de las disciplinas filosóficas o ramas de la filosofía. Empecemos por la antropología filosófica. A ver, como siempre, su participación activa. ¿Ya, muchachos? Sí. También si hay dudas, también pregunten. No teman equivocarse. ¿Ya? Si se equivocan, aquí aprenden y me dan la oportunidad a mí de, además, de profundizar un poquito más. ¿Ya? A ver, primero, antropología filosófica. A ver, acepta que el hombre es producto del proceso evolutivo, pero no anula la probabilidad de la creación por obra de Dios. A ver, ¿quién tenía esa propuesta, no? Aceptaba, sí, sí, existe la evolución, claro, el hombre ha evolucionado, pero eso no anula la teoría creacionista, decía, ¿no? Esto trataba de conciliar, dicho de otra manera, el evolucionismo con el creacionismo. A ver, ¿quién es el autor de esa teoría? ¿Quién trataba de conciliar el evolucionismo y el creacionismo? Por el chat. A ver, ¿alguien puede decirlo en voz alta? Mejor sería para no estar saliendo. A ver, vamos a ver por el chat. A ver, rapidito. La B. La B. A ver, vamos a ver. Si es Taylor de Chardin se escribe, ¿no? Taylor de Chardin está muy bien. Sí, él es Taylor de Chardin, ¿no? Él es sacerdote, pero además también es arqueólogo, ¿ya? Entonces, él por un lado no puede negar la teoría evolucionista porque hay restos fósiles, restos óseos que prueban, ¿ya? La evolución, ¿ya? Que quiere decir que este mundo y el hombre no siempre han sido como son ahora, sino que ha habido una evolución, hay un cambio, pero a la vez siendo sacerdote no puede negar la existencia de Dios, entonces va a tratar de, ¿no? De conciliar el creacionismo con el evolucionismo, ¿no? Y dice que sí, la evolución existe, pero también es movida por la mano de Dios, ¿ya? Eso es lo que va a decir Taylor de Chardin, ¿ya? ¿Ya? Va a tratar de unir contrarios, ¿no? Porque tú te acuerdas que el creacionismo es fijista, el hombre, los animales, el mundo, tal como es ahora, así fue creado. En cambio, el evolucionismo dice que no hubo tal creación, lo que hay es simplemente evolución, ¿no? Antes del hombre hubieron otros homínidos, antes del caballo hubieron antepasados y así, ¿cierto? Ya, pero estos opuestos y antagónicos, Taylor de Chardin va a tratar de unirlos, ¿no? Con su tesis del creacionismo evolucionista, ¿no? Dos, a ver, el optimismo cosmológico es una postura filosófica defendida por... A ver, esto de optimismo cosmológico propone lo siguiente. Dice que el hombre nace bueno, es la sociedad lo que lo corrompe. Ese es el optimismo cosmológico, ¿ya? El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Quién planteaba eso? Es un filósofo de la Ilustración. Ahí está, te ayudo un poquito más. Exacto. Juan Jacob Rousseau, ¿ya? Así dice, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Ya? ¿Qué más? El hombre se ha envuelto en formas lingüísticas, artísticas, numéricas, religiosas, etc. Y no puede conocer nada sin la intermediación de este medio artificial que él mismo ha creado. Lo anterior es compatible con la posición antropológica de él. A ver, ¿de qué posición antropológica hablamos? ¿Nadie? A ver. No sé por qué desaparece esto del chat. Ah, no contesta nadie, ¿eh? Nadie se ha atrevido a contestar eso. A ver. ¿Simbolismo? Claro, Ernest Cassirer y el simbolismo, ¿ya? Ernest Cassirer sería en francés, ¿no? Y el simbolismo, ¿ya? Claro, él dice que el hombre se ha envuelto en formas lingüísticas. ¿Y qué son las formas lingüísticas? Sistema de símbolos, pues simbolismo. ¿Qué es el lenguaje? Sistema de símbolos. El arte también es una representación simbólica de la realidad, ¿no es cierto? Los números también son símbolos, ¿ya? La religión también, ¿ya? Entonces, esto es el simbolismo.
El hombre se ha envuelto en formas lingüísticas, artísticas, numéricas, religiosas, y no puede conocer nada sin la intermediación de este medio artificial, ¿no? Es más, por ejemplo, la mayoría sostiene que no puede existir pensamiento sin lenguaje, conceptos, ¿no? Sistema lingüístico, ¿ya? Símbolos, símbolos, ¿ya? Dicho de otra manera, Ernest Cassirer sostiene que el único ser que crea símbolos para interpretar la realidad o el mundo es el ser humano. Crea símbolos. ¿Qué símbolos? Lingüísticos, artísticos, numéricos, religiosos, ¿ya? Entonces, por eso lo que caracteriza al hombre es esta creación de símbolos, porque es el único que los crea, ¿ya? Eso es lo que propone el simbolismo, ¿ya? El hombre es un ser simbólico, ¿ya? Porque crea símbolos, es el único que crea símbolos. Ningún animal te crea lenguaje, arte o religión, solamente el hombre. 4. ¿Qué es lo que busca explicar y sintetizar el estudio del problema del ser humano? A ver. La E. La A y la C me están diciendo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que La E. busca explicar y sintetizar el estudio del problema del ser humano? O sea, la antropología, ¿no? Sí, la naturaleza y el sentido de la existencia, ¿no? Cuando hablamos de naturaleza es la esencia, es lo mismo, ¿ya? Naturaleza, esencia o ser del hombre, ¿ya? ¿Qué es el hombre? Sobre a esa pregunta van a responder, por ejemplo, Cassirer dice, el hombre es un animal simbólico, ¿no es cierto? Schelling y Platón van a decir que, ¿no? que el ser del hombre es su alma, su espíritu, ¿ya? Marx va a decir que es su ser social, es el lugar que ocupa en el proceso de producción, etcétera. ¿Y para qué nos interesa saber cuál es la esencia o naturaleza del hombre? Para también entender cuál es el sentido de su existencia, o sea, ¿para qué vivimos? Esa es una pregunta filosófica de fondo que me imagino tú te has planteado, ¿no? ¿Para qué vives? ¿Solamente para hacer plata? ¿Para qué vives? ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Ya? Listo. Muy bien, la E. Sí, muy bien respondido. 5. La siguiente expresión. A ver, el hombre es el lobo del hombre. Nos conduce a un pensamiento antropológico de qué tipo. A ver. Hay que entender esto, ¿eh? Claro, pesimista, ¿no? El hombre del hombre quiere decir que el hombre es el depredador del hombre o el principal enemigo del hombre. ¿Quién es? El hombre mismo, ¿no? Esto ha sido muy parafraseado últimamente, ¿no? Y hay quien dice así, ¿no? Que el peor enemigo de un peruano es otro peruano, dicen, ¿no? ¿Ya? Esa es una posición pesimista, ¿ya? Consideran que el principal depredador del hombre, ¿no? El que más destruye al hombre es el hombre mismo, ¿no? Ahora, la verdad no deja de tener algo de razón, ¿no? ¿No? Las guerras, por ejemplo, ¿no? Cuánta gente, ¿no? Perece en estos procesos de guerras, por ejemplo. Ya, sí, eso es una postura pesimista y le corresponde a Thomas Hobbes, ¿ya? Hobbes se escribe con H, H-O-B-B-E-S, ¿ya? Thomas Hobbes. Ese es el pesimismo, ¿ya? Considera que el principal enemigo del hombre es el hombre mismo, pues, ¿ya? Es que esto tiene otras connotaciones más, ¿no? Es que el hombre no puede ir contra su naturaleza, y su naturaleza es esa, pues. Así como el lobo no puede dejar de ser un predador, el hombre no puede dejar de ser un depredador, ¿no? ¿Ya? Esa es la postura pesimista, ¿ya? Es como su instinto, no puede ir contra su instinto, ¿ya? Ya, ¿qué más? 6. El historicismo sostiene que el hombre, La B. B, a D, no es, La va B. siendo, no, B, B. es a la vez de bueno, se caracteriza por interpretar la realidad. No, 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 no. El historicismo, ¿ya? Acá tenemos a Wilhelm Dilthey, que justamente dice, el hombre no es, va siendo, ¿ya? Y también a Ortega y Gasset, que dice, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Qué sostiene? Que el hombre no tiene una esencia ya definida o terminada, porque el hombre va cambiando históricamente. Por ejemplo, entre el hombre de la época del esclavismo y el hombre actual hay grandes diferencias, ¿ya? Su esencia es diferente, ¿no? Por ejemplo, tú vas a ver alabando en esa época a las mamás espartanas, que cuando su hijo salía defectuoso lo tiraban al barranco, por ejemplo.
En la actualidad ninguna mamá dice, pues mi hijo es defectuoso, lo tiro por el puente, ¿no? Eso sería algo inhumano. Entonces mira cómo la esencia, es decir, los sentimientos, el modo de pensar humano, van cambiando históricamente, ¿ya? Tanto es así que nos parecemos muy pocos, ¿no? Los hombres de la actualidad y los hombres de la época primitiva o del esclavismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso dice, el hombre no es, o sea, no tiene una esencia, sino va siendo, o sea, que va cambiando conforme la historia también se va desarrollando. ¿Ya? La respuesta es la D. Esto lo dijo Wilhelm Dilthey, ¿ya? Anota Wilhelm Dilthey. 7. Aristóteles considera al hombre como un animal. ¿Qué dice Aristóteles? ¿Quién se acuerda? Espiritual. No, eso B. sería Platón. Político, exacto. ¿Ya? Aristóteles considera que el hombre es un animal político. Es más, Aristóteles pensaba que el hombre no puede desarrollarse como tal, o sea, como hombre, si no es dentro de la sociedad, en este caso la polis griega, dentro de la polis, dentro de la ciudad griega. ¿Ya? Así le explicaba por qué los griegos eran seres humanos plenos, porque vivían dentro de la polis griega, con reyes, con normas, o sea, con organización, o sea, con política, pues. Y por eso se desarrollaban plenamente. En cambio, los que vivían fuera de la polis griega, que eran bárbaros, no se desarrollaban plenamente. ¿Y por qué eran bárbaros? ¿Por qué no se desarrollaban plenamente? Porque no vivían dentro de una sociedad organizada políticamente como era la polis griega. ¿Ya? Por eso Aristóteles considera que el hombre es un animal político. ¿Ya? Si no vive dentro de la polis griega, no se desarrolla plenamente. ¿Ya? 8. Indique qué posición antropológica. Si no comprenden algo, pregunten nomás, yo puedo dar un poquito más. ¿Ah? ¿Ya, hijos? Ya, a ver, 8. Indique qué posición antropológica obedece la siguiente expresión. ¿A qué posición antropológica obedece la siguiente expresión? A ver, el hombre cuando nace no es nada y solamente existe cuando va decidiendo libremente lo que es y lo que será. D. Dedo. Dedo. Ahí está clarito, ¿no? Ahí me dice, existe, y dice clarito. Entonces, el existencialismo, dicho de otra manera, esto también lo puedes anotar, es bueno que anoten. Muchachos, eso no tomar nota, yo no lo consigo. Yo la verdad no podría retener una clase si no tomo apuntes. ¿Ah? Bueno, es un consejo que les he dado varias veces. ¿Ah? Ya, el existencialismo, ¿qué plantea, por ejemplo, Sartre? ¿Ya? Y Heidegger. Dice que la existencia precede a la esencia. ¿Ya? O sea, primero solamente somos existencia nomás. Luego vamos decidiendo libremente qué vamos a hacer y en ese proceso vamos logrando una esencia, si se quiere, ¿no? Pero al comienzo solamente somos existencia nada más. Existencia totalmente libre, ¿ya? Entonces no te olvides de eso, ¿ah? La existencia precede a la esencia. O dicho de otra manera, también Sartre dice, ¿no? El hombre está condenado a ser libre. A ver acá, sobre la alienación, a ver, de la que, a ver, hemos hablado antes, a ver. En el existencialismo, la alienación hace referencia a, y la 10, en el marxismo, en cambio, la alienación hace referencia a qué, a ver, quién sabe, a ver. La. Claro. Martin Heidegger dice que existe una existencia auténtica y una existencia inauténtica. La existencia inauténtica, esa es la alienación, ¿ya? Repito, la existencia inauténtica. ¿Y qué es la existencia inauténtica o alienación? Vivir según la opinión de los demás, ¿ya? En este caso, cuando hablo de los demás, hablo de la sociedad, pues, ¿no? Entonces te dicen que debes vestirte así, que debes tener carro, que debes tener esto, lo otro, ya. Esa es una existencia alienada, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien llega de la sierra acá a Lima para encajar, ¿no? Cambia, entonces ya no escucha guayno, ya no habla quechua, ¿no? Todo para encajar, ¿no? Entonces está dejando, está traicionándose a sí mismo, está dejando su esencia, está viviendo según la opinión de los demás, está dejando de tener una vida auténtica, se está convirtiendo en alguien inauténtico porque está imitando nomás a otros, ¿ya? Esa es la existencia inauténtica o alienación, vivir según la opinión de los demás. ¿Quién propone eso? Martin Heidegger, ¿ya? Martin Heidegger, ¿ya? Lo correcto es vivir, ¿no? O tener una existencia auténtica, ser tú mismo, no imitar a otros, no vivir según la opinión de otros. 10. En cambio, el marxismo, en el marxismo, perdón, la alienación hace referencia a ver, ¿quién sabe?
La E. En el capitalismo vivimos para trabajar. Exacto, ¿no? Se supone que el trabajo es para lograr el progreso, desarrollo, o sea, para vivir mejor es el trabajo, ¿sí o no? Esa es la función del trabajo. Es más, le ha permitido al hombre evolucionar, el trabajo le ha permitido al hombre evolucionar, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el capitalismo? El capitalismo aliena el trabajo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, te paga solamente lo mínimo necesario para sobrevivir nada más. Entonces tú ya no trabajas para vivir mejor, sino que solamente vives o sobrevives, sería mejor incluso, para trabajar nada más, ¿ya? Ganas lo mínimo nada más para volver a trabajar al día siguiente. ¿Ya? Sí, entonces la respuesta es la E. La E. ¿Ya? Incluso esto asocia lo que a veces, yo soy psicólogo, por ejemplo, la cantidad de problemas que veo que se resolverían si papá y mamá estuvieran más tiempo en casa. Pero papá y mamá se la pasan trabajando y a veces eso termina causando problemas, ¿no? Al núcleo familiar, ¿no? Así es. La nociología, a ver, busca verdades absolutas, inamovibles y evidentes. A ver, ¿cuál sería la postura nociológica que busca verdades absolutas, inamovibles, evidentes o lógicas? Evidentes son lógicas, obvias, ¿no? A ver, ¿quién responde la uno? Racionalismo. Por supuesto, el racionalismo, ¿no? Ahí está, tenemos a Descartes, ¿no? Él propone que el modelo es las matemáticas, son el modelo, las matemáticas, ¿no? ¿Ya? Que es capaz de hallar verdades absolutas, inamovibles y evidentes, eso solamente se obtiene con la razón, porque los sentidos te van a dar información, en cambio contingente, cambiante, ¿no? Muy bien, ¿eh? Dos, el enunciado. Una recta está compuesta de infinitos puntos. ¿Constituye un juicio de qué tipo? A ver. A priori. Priori. Exacto, a priori, ¿no? Esto es producto de la razón, ¿no? Porque ¿quién se pone a contar si los puntos son infinitos, ¿no? O cuántos son, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto es un enunciado a priori, ¿no es cierto? Antes de la experiencia o no requiere de la experiencia esta afirmación, ¿no? Es como también, a ver, otro juicio a priori sería el todo, ¿ya? Es igual a la suma de las partes, por ejemplo, ¿no? Esta es una ley general también, a priori también, ¿ya? Y así. Muy bien, muy bien, muy bien. En general, la mayoría de enunciados matemáticos, dicho sea de paso, son a priori, ¿ya? ¿Ya? Repito, la mayoría de enunciados matemáticos son a priorísticos. Listo. 3. Mantener su absoluta negación del conocimiento. Los escépticos radicales optaron por, a ver, no he leído bien. Para mantener su absoluta negación del conocimiento, los escépticos radicales optaron por, a ver, E. claro, suspender el juicio o abstener el juicio, ¿no? Acá tenemos como escépticos radicales, por ejemplo, a y Ron de Ellis, Sexto Empírico, entre otros, ¿no es cierto? ¿Ya? Son escépticos radicales. ¿Qué significa abstener el juicio o suspender el juicio? ¿No? Dicho de otra manera, es no emitir juicios, ¿ya? Un juicio, como tú sabes, es una afirmación. Por ejemplo, decir que la Tierra es redonda es un juicio. Decir que el Sol es el centro del sistema solar, eso también es un juicio, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, ¿qué hay que hacer? Dicen ellos. Hay que suspender el juicio porque vamos a afirmar algo y después nos vamos a arrepentir porque seguro que nos vamos a equivocar, ¿no? Es que para los escépticos radicales el hombre no puede conocer nada. Entonces lo mejor es no emitir un juicio, ¿ya? Eso es abstenerse del juicio. 4. De acuerdo con la propuesta de Kant, la cosa en sí es... No. De acuerdo. Noumeno. Exacto, el noumeno, mientras que la cosa para sí es el fenómeno, ¿no? Ahora repasemos un poquito más. Según Kant, ¿qué es lo que podemos conocer nosotros? ¿El fenómeno o el noumeno? Según Kant, ¿qué es lo que podemos conocer? ¿El fenómeno o el noumeno? Fenómeno. El fenómeno, nada más. Sí, ¿ya? El fenómeno, o sea, la cosa para sí, ¿ya? La cosa en sí, o sea, el noumeno, eso no lo podemos conocer,
¿Ya? Nadie lo puede conocer. ¿Ya? Solamente conocemos las representaciones que logramos según los sentidos que tenemos y según la razón que tenemos. Eso es el fenómeno, pero la cosa en sí, o sea, el número, no podemos conocerlo. Ya, bueno, eso era para repasar un poquito nomás. Pero aquí en la 4 está bien, la respuesta es el nómeno, esa es la cosa en sí. La realidad tal cual es que nadie puede conocer. ¿Ya? 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería aceptada por John Locke? A ver. A. Los conocimientos se adquieren a través de la sensación y la reflexión. Exacto. La sensación, que es la experiencia externa, y la reflexión, que es la experiencia interna. Eso planteaba John Locke, que es empirista. Muy bien, muy bien, muy bien. Repito, pueden preguntar en cualquier momento y pedir más información. No hay problema. ¿Ya? 6. Cuando no se requiere de la experiencia sensible y solo se apela a la razón para establecer su validez, nos referimos al... A ver, ¿cuál sería tu respuesta en la 6? La E. Claro, a priori, ¿no? Mira, acá está clarito, no se requiere de la experiencia, o sea, sin la experiencia o antes de la experiencia, que es lo mismo, es a priori, ¿ya? Y bueno, y por si fuera poco, te da más datos todavía acá. Y solo se apela a la razón para establecer su validez, eso es a priori, ¿ya? Las matemáticas, por ejemplo, te dije, tienen muchos enunciados a priorísticos, ¿ya? La suma de los ángulos de un triángulo equivale a 180 grados. Eso, por ejemplo, es a priori, ¿ya? A priori. No requiere de la experiencia sensible para probar eso, ¿no? Eso se demuestra de manera racional, ¿ya? Sin recurrir a la experiencia práctica. Listo, a priori. Muy bien. 7. Señale el enunciado compatible con la tesis del racionalismo. A ver. A. A. Por supuesto, ¿ya? Un conocimiento es lógicamente necesario, universalmente válido. Eso es el racionalismo, ¿ya? Que sea lógico y que sea universal, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿ah? 8. ¿Cuál de las siguientes proposiciones contiene una tesis empirista? A ver, el empirismo, ¿ah? 1, 3 y 4. Vamos a ver. Nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Eso es empirismo pleno, ¿no es cierto? Claro, la 1 definitivamente. Muy bien. Las matemáticas solo tienen su fuente en la razón. Ya, esa sería la tesis racionalista, pues esa no es. 3. No existen ideas innatas en nuestra mente. Claro, eso también lo plantea John Locke, ¿no? No hay ideas innatas. Cuando nacemos, nuestra mente es hoja en blanco, tabula rasa. La 3 también es. El conocimiento general es producto de la inducción. Ya también, ¿no? Los empiristas proponen el método inductivo, así como los racionalistas son más dados al método deductivo, ¿no? ¿Está bien? 1, 3 y 4. A ver, por si acaso, nada más, la 5, ¿ya? El saber racional tiene principios a priori, eso es racionalismo, pues. ¿Está bien? La respuesta es la C, ¿ya? La C. 1, 3 y 4. Muy bien, muy bien. 9. Para Pedro, debemos ser tolerantes con todas las opiniones, pues cada una tiene algo de verdad. Su actitud compatibiliza con él. A ver. La. Claro, esto compatibiliza con, ¿qué es? ¿Qué radio es? Radio Capital, ¿no? Tu opinión importa. Esto se llama relativismo, ¿no? ¿Está bien? Relativismo.
Claro. Todos tienen algo de verdad, o todos tienen un poco de verdad, ¿no? Eso es relativismo, ¿ya? 10. Si la realidad es dinámica, entonces el conocimiento, que es reflejo de la realidad, también lo es. Sostiene Martín. Sostiene así una tesis. Este es un poquito más difícil, ¿eh? A ver. Este es ya sobre la esencia del conocimiento. ¿Ah? Fenomenista. No, 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 no. D. Capaz, ¿ya? Que tú eres capaz de conocer la realidad tal cual es, ¿ah? ¿Ya? Entonces la realidad es dinámica, entonces el conocimiento, mira lo que dice, esta es la parte clave. El conocimiento, ¿qué cosa es? Reflejo, entonces, ¿ya? Esa es la palabra clave. El conocimiento es el reflejo de la realidad. Esa es la postura del realismo, ¿ya? Los realistas, si hablamos ya de esencia del conocimiento, ¿cuál es la esencia del conocimiento? Ellos plantean que el conocimiento no es sino un reflejo de la realidad, ¿ya? Entonces la respuesta es la D. La D es la D. ¿Me escucharon? ¿Sí? Porque acá me sale un aviso que tengo conexión inestable. Ya, ¿me escucharon, no, chicos? La D, Sí, profesor. realista. Ahora vamos a epistemología. Es correcto para Popper. A ver. ¿Recuerdan? Para Popper, Karl Popper. A ver quién me dice. Karl Popper, que además es falsacionista. ¿Se acuerdan? El falsacionismo. La A. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podría ser? A ver. Claro, y esto no estaba tan fácil, ¿ah? Muy bien. La ciencia es provisional nomás, ¿no? Porque te acuerdas, entonces él te decía, en vez de decir, ¿ya? Todos los perros ladran, ¿ya? Cosa que es imposible saberlo, porque tú no has visto a todos los perros del mundo, del universo, habido y por haber, ¿no? No es posible eso. En vez de decir eso, mejor tú tienes que decir, hasta el momento no hay evidencia de que un perro no ladre, ¿ya? Eso tienes que decir. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento puede aparecer uno que no ladre, ¿no es cierto? Y rompe la regla. Por eso dice que la ciencia es provisional nomás, hasta el momento, hasta ahora, ¿ya? Eso es lo que propone Popper. La ciencia es provisional, ¿ya? Hasta que aparezca una excepción. ¿De acuerdo? Listo. 2. Señale lo que corresponde con el positivismo lógico. Estamos hablando acá del círculo de Viena, ¿no? A ver. B. Se opone al inductivismo. Mm, no, 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 no. No, al contrario, si están de acuerdo con el ¿Eh? inductivismo. ¿Qué? La E. A ver, es científico solamente el conocimiento que se puede verificar en los hechos, en la práctica. Sí, ese es el positivismo lógico, ¿no es cierto? O también llamado empirismo, también se le llama empirismo lógico también, ¿no? Sí, la E es la mejor respuesta, ¿ya? Es científico el conocimiento que se puede verificar. Ellos justamente van a distinguir entre, por eso casi la A también me parecía, ¿no? Sí, distinguir entre ciencia y pseudociencia. Pero ¿cómo distinguen? Pues justamente, ¿ya? A través de la verificación, ¿ya? Solamente es científico el conocimiento que es verificable, que se puede comprobar en la realidad en los hechos. 3. Señale lo correcto para los paradigmas. ¿Ya? Thomas Kuhn, ¿te acuerdas? Thomas Kuhn. La ciencia avanza. ¿Qué significa que avanzan por revolución? Que hay un cambio de paradigma. ¿Ya? Entonces, en ese nuevo paradigma, toda la información anterior que has acumulado, de repente en su mayoría ya no sirve para este nuevo paradigma. ¿Ya? Eso es revolución. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta en la 3? Lo correcto para los paradigmas.
B. Solo explican la realidad formal. O sea, la realidad formal, ¿qué es eso? Las matemáticas. No, 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 no. La respuesta es La la C. C. Indican, primero, sí, qué es un problema y cuál es su posible solución. ¿Ya? Y ellos creen, ¿no?, que tienen todas las respuestas dentro del paradigma, dentro del paradigma, ¿ya? Indican qué es un problema, entonces, y cuál es su posible solución. 4. Ubique lo cierto para la catos. A ver, por el chat están respondiendo bastante por el chat, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ya. Ya, a ver, la catos. Me han dicho que es la C. Sí. Existen distintos estilos cognitivos según el contexto cultural. Que existe más de una forma de pensar dependiendo del contexto cultural en el cual nos hallamos, ¿ya? Eso se ve con distintos estilos cognitivos según el contexto cultural en el cual nos ubicamos. Eso dice la Catos. Muy bien. 5. Otra vez volvemos con Thomas Kuhn, ¿ya? Thomas Kuhn. Durante la vigencia del paradigma, los científicos La B. claro, tienen una visión dogmática, ¿no? A ver, por ejemplo, en la actualidad, a ver, o por ejemplo, a ver, mejor vamos, ¿no? Un paradigma, por ejemplo, la teoría geocéntrica, cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es un paradigma, ¿ya? Y tenían una visión dogmática, no aceptaban otra cosa, ¿no? Todo, rápidamente era reprimida, ¿no? Otro tipo de pensamiento diferente a ese, ¿no es cierto? A eso se refiere. En la actualidad, hay, por ejemplo, en economía, una visión dogmática, ¿no? Solamente el liberalismo, nada más. Incluso mira cómo están hablando, ay, qué miedo el socialismo, uy, ya ni hablemos del comunismo, ¿no? Ni siquiera una reforma pequeña, no, ni siquiera no me toques nada, ¿no? Hay una visión dogmática ahorita, por ejemplo, ¿no? En la economía, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? Bueno, sí, tiene una visión dogmática entonces, hasta que el paradigma comienza a cuestionarse, ¿no? Y ahí no digas dónde se cae ese dogmatismo, ¿no? 6. Postura que propone que la ciencia es solo un conjunto de creencias. Ya. Ese es Feyerabend, ¿no es cierto? Feyerabend, ¿no? El anarquismo epistemológico, esto creo que no lo mencionamos. El anarquismo epistemológico que sostiene todo vale, ¿no? Todo vale, ¿está bien? ¿Ya? Y que las ciencias nunca han avanzado siguiendo este, eh, un método, sino más bien cuestionando los métodos, ¿ya? Así que propone que la ciencia es solamente un conjunto de creencias. Otra vez, según la Catos, el contexto social en el que la ciencia se desarrolla constituye la historia de este conocimiento, ¿ya? La Provisional. ciencia tiene su historia no externa. A ver, la ciencia tiene su historia, eso de provisional sería con Popper, ¿ya? Aquí no, acá hablamos de la historia interna, o sea, sus propios conflictos lógicos, ¿ya? Esa sería la historia interna de una ciencia, sus propios conflictos lógicos. Pero también tiene una historia externa. ¿Y cuál es esa historia externa? Externa. Es el contexto social, ¿ya? Que también influye en el desarrollo de las ciencias. Dicho de una manera, una ciencia no solamente se desarrolla resolviendo sus conflictos o limitaciones internas, sino que quieras o no, también hay una influencia externa en el desarrollo de las ciencias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, no es casualidad que, por ejemplo, haya mayor desarrollo en la industria de las armas, ¿no? Que en la medicina, por ejemplo, ¿no? Somos más expertos en matar que en curar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay más inversión, hay mucha más plata invertida
en la industria de las armas. Entonces, quieras o no, las ciencias, el desarrollo de las ciencias, también está influenciado por el contexto social histórico también, ¿ya? ¿De acuerdo? Es la historia externa, más allá de la historia interna de cada ciencia, que es su desarrollo propio, ¿no? ¿De acuerdo? 8. A ver, para el empirismo lógico, cada proposición científica se debe corresponder con un hecho de la realidad. Por ello, el conocimiento será científico si es posible acumular hechos que coincidan dichas proposiciones. Esto alude al concepto de... Inductivismo. A ver acá. Cada, claro, cada proposición científica es un juicio. Pues una proposición científica es un juicio. Por ejemplo, los metales se dilatan con el calor, ¿ya? Esa es una proposición científica, ¿ya? Los metales se dilatan con el calor. Listo, ya está. Esto se debe corresponder con un hecho, una realidad. Entonces, verdad. El cobre también se dilata con el calor. Incluso el acero se dilata con el calor. Entonces, al final tú llegas así, acumulando hechos, ¿ya? Que se dilatan con el calor, ¿ya? Ese es el inductivismo, de lo particular a lo general. De hechos particulares llegas a generalizaciones, ¿ya? Esa es la postura del empirismo lógico. 9. Propone que la falsación es el criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia. Y eso es un Sí. tema solamente de dato nomás, claro, ese es Popper, Karl Popper, ¿no? Falsacionismo, ¿no? 10. Sintetiza su propuesta epistemológica, perdón, afirmando todo vale. A. Hace un rato lo mencionamos. Sí, ese es Feyerabend, anota, es el anarquismo epistemológico, ¿ya? Anarquismo epistemológico, ¿ya? Finalmente, propone que es factible que varios programas de investigación científica, ¿ya? Puedan coexistir. ¿Datos? La CATOS. Entonces, en un mismo momento pueden existir, decía él, diferentes estilos cognitivos, ¿te acuerdas? Diferentes estilos cognitivos, ¿ya? Eso quiere decir, varios programas de investigación científica pueden coexistir, ¿ya? Esa es la CATOS. A ver, el que cada uno valore de un modo diferente, estamos en axiología ya, la teoría del valor, ¿eh? El que cada uno valore de un modo diferente sería consecuencia de la tesis, Subjetivista. claro, subjetivista. A ti te gusta, a mí no, a otro un poco, a otro menos. Ese es subjetivismo, ¿no? Cada uno valora diferente porque depende de su subjetividad, de sus gustos, de sus preferencias subjetivas. Muy bien, subjetivista. 2. Lucho se siente incómodo porque su enamorada no le contesta la llamada, pero entiende que ello sucede no porque lo desprecie, sino que está triste ya que ha muerto su mascota y no quiere hablar con nadie debido a su estado emocional. Cuando le pase, ella sola se comunicará. La situación de la enamorada se explicaría desde la tesis axiológica llamada... ¿Cuál? No escuché. Emotivismo. Exacto, el emotivismo, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, él ahorita entiende que la valoración de ella está influenciada, ¿no? Por la emoción, ¿ya? No es que prefiera a su mascota que a mí, no, 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 no. Ahorita él entiende que ese es un momento nomás de emotividad, ¿ya? Cuando eso pase, ¿no es cierto? Y a ella misma le va a llamar, pues, ¿ya? O sea que la valoración corresponde a nuestro estado de ánimo, ¿ya? La forma como priorizamos, cómo valoramos algo más que otro, depende de nuestras emociones. Ese es el emotivismo. Muy bien, muy bien. 3. La valoración está en función a la comparación que hacemos entre una cosa y otra. Esto lo suscribe la postura. Ajá, esta creo que no la mencioné, o sí. A ver, ¿saben ustedes si no puede explicar? Está, ¿no?
Entonces la variación depende de la comparación, pues. Por ejemplo, a ver, para los hinchas y fanáticos, ¿no? Entonces la U es el mejor equipo, no Alianza, bueno. Aquí, pues aquí, pero si lo comparas con el Real Madrid, por ejemplo, el Barcelona, entonces ahí ya no, pues ya, ahí la U parece equipo de barrio nomás, ¿no? Todo depende con quién lo comparas, ¿no es cierto? ¿Ya? De eso depende la valoración. Ese es el relacionismo. ¿Ya? 4. Antes que se estableciera el llamado corredor azul, Brian podía tomar una combi por 50 céntimos y llegaba hasta la academia donde estudia. Los buses del metropolitano han reemplazado a las combis y ahora la tarifa mínima es de un sol. ¿Qué es sol? Sol 50, ¿no? Ya. Mientras sus amigos dicen que esto los perjudica, Brian piensa que esto es necesario para ordenar la ciudad y que debe anteponer el beneficio colectivo al suyo propio. Esto nos muestra que Brian seguía, según la tesis axiológica, Utilitarismo. Utilitarista. ¿quién me dice? Exacto, muy bien, el utilitarismo, ¿no? Ante el bien colectivo al beneficio personal, ¿no? O la máxima, ¿no? El máximo provecho o beneficio para la máxima cantidad de gente también. Muy bien, ¿ah? 5. El valorar las cosas en función a que conserva sus características físicas originales, ¿qué tesis axiológica refleja? Conserva sus características físicas originales. Ah, ya. Ujú. B. Claro, el naturalismo, ¿no? Sus características físicas originales. El naturalismo, claro. Muy bien. 6. Señale la relación incorrecta. ¿Ven la 6? La C. Claro. Naturalismo, Platón, ¿no? Platón es idealista, ¿no? Y bueno, acá estamos viendo axiología. Si fuera el caso, si fuera ética, está de ninguna manera, pues, de ninguna manera. Sí, la C es la incorrecta ahí. 7. Quiero el objeto porque vale. El objeto vale porque lo quiero. Estas expresiones corresponden respectivamente con, a ver, D. D. vamos a ver la D, ¿no? A ver, quiero el objeto porque tiene valor en sí mismo, eso es objetivismo. El objeto vale porque yo lo quiero subjetivismo. Muy bien, la D. Muy bien, dedo, muy bien. 8. La expresión, todo depende del cristal con que se mire, serviría de sustento para la tesis axiológica llamada, A. claro, eso es abiertamente subjetivista, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Claro. Muy bien. 9. Si consideramos que el estado físico de algo es lo que determina su valor, entonces participamos de la tesis axiológica llamada, D. D. na- exacto, naturalismo, sin lugar a dudas, naturalismo. Y la última, la 10 debería ser acá, dice 2, ya. Brittany y Brian son pareja, pero a la hora de almorzar, uno se va a la cevichería y el otro al chifa, porque consideran que cada uno debe comer lo que más le gusta. ¿Qué postura axiológica se refleja en lo anterior? Hedonismo. Claro, el placer, ¿no? Lo que más te causa placer, eso haz. Claro, hedonismo. Muy bien, muy bien. Y para terminar, ética. A ver, relacione las definiciones del bien con sus respectivas teorías éticas. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? La C. Claro, la C al toque nomás. He debido cambiar esas claves. ¿Ah? Sí, porque, a ver, he debido poner varios 1C, ¿no? Porque al toque la primera nomás la saca, ¿no? Claro, el bien es aquello que lleva a la felicidad. La búsqueda de la felicidad, eso lo propone el eudemonismo, un EC.
2B, el bien está en el beneficio de la mayoría. Esa también estaba fácil, ¿no? Eso se llama utilitarismo, la B. Lo bueno está ligado al cumplimiento del deber. Ya, esa es la ética formal que propone Kant, ¿ya? Tú haces algo, ¿ya? Porque te nace, sientes el deber de hacerlo, nadie te obliga, ¿ya? Es la ética formal. Tampoco esperas nada a cambio, ¿no? Simplemente estás cumpliendo con tu deber, nada más. Es la ética formal de Kant. 4. Lo bueno es fruto de alejarse del dolor, ya eso es el hedonismo, pues obviamente, ¿no? Y finalmente, lo bueno es aceptar el orden natural, ese es el estoicismo, ¿no? Resignarte, ¿ya? A las leyes de la naturaleza, porque eso no va a cambiar. Sí, muy bien, la C. 2. ¿Cuál es la concepción filosófica según la cual el hombre carece de libertad y está sujeto al destino? La Sí, esto se llama determinismo, ¿no? O sea, hay varias posturas deterministas, por ejemplo. El cristianismo es una forma de determinismo, ¿no? Ya el hombre tiene un destino ya, del cual no puede escapar, es un destino ineludible, ¿no? También hay teorías biologicistas también que dicen que el hombre no puede escapar de sus instintos, entonces también, esas son posturas deterministas. Muy bien, que sostienen que el hombre no tiene libertad, ¿no? 3. Afirmar que el hombre... Ah, también, por ejemplo, hay también algunos, a ver, sobre esto del determinismo es importante, ¿ya? También, por ejemplo, algunos pueden proponer también este debate, ¿no? Por ejemplo, un hombre que es pobre, está condenado entonces necesariamente a seguir siendo pobre, eso sería, por ejemplo, un determinismo económico, podría ser, ¿no? ¿De acuerdo? También, ya esos son determinismos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un chico que crece en un hogar pobre, donde además el papá es alcohólico, la mamá vende droga, ya está, ya obligatoriamente él va a ser también delincuente, ya, eso sería determinismos, por ejemplo, ¿no? Entonces se prefiere pues hablar de factores que condicionan o influencian, ¿no? Pero siempre hay un margen para la libertad, aunque a veces este es muy pequeño, ¿no? Ya, bueno, esos son temas de debate de la ética. Pues en un juicio generalmente el delincuente siempre se queja de eso, ¿no? Dice, y muchas veces es verdad, ¿no? Mi padrastro me golpeaba, mi mamá no me da para comer, y entonces yo crecí en las calles, ¿no? Y por eso robo, dicen algunos, ¿no? Bueno, en fin, son temas éticos complicados. 3. Afirmar que el hombre está condenado a ser libre es asumir la postura filosófica que se denomina, a ver, la 3. ¿Sí? No. de Dedo. Ah, indeterminismo también, ¿no? Claro. Indeterminismo es ser libre. Pero acá va más allá, ¿no? Acá dice estar condenado a ser libre, o sea que no puede eludir. Ya, esa es la postura. Así literalmente es Sartre, ¿no? Sartre es existencialista. Mm, claro, está condenado a ser libre. Mm, claro, indeterminismo también podría haber sido, ¿no? Sí, también puede haber sido indeterminismo también. Ya, pero como sabemos que esta frase la dijo Sartre, existencialismo es mejor, ¿ya? En todo caso, podríamos decir entonces que el existencialismo tiene una postura de indeterminismo. Sí, 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 claro, el existencialismo tiene la postura del indeterminismo, ¿ya? Listo. Según Alberto, las decisiones que tomen las diferentes autoridades políticas que tenemos en el país tienen que generar el máximo bienestar para la mayor cantidad de personas. Esta convicción defendida por él se puede vincular con las ideas de utilitarismo. utilitarismo. Está muy fácil. 5. El elegir el justo medio al momento de actuar es propia de la teoría ética de... A ver, ¿quién dice que hay que Aristóteles. elegir el justo medio? Exacto, Aristóteles, el justo medio. 6. Luis considera que ante cualquier circunstancia es necesario decir siempre la verdad, porque nuestras normas morales deben tener un carácter universal, no determinado por las diferentes situaciones que se nos presenten. Incluso sostiene que si un asesino nos preguntase si un amigo nuestro perseguido por él se refugia en nuestra casa, no tendríamos una justificación moral para recurrir a la mentira para salvarlo.
Esta forma de comprender la moralidad que encontramos en las ideas de Luis se corresponde de la mejor manera con la teoría moral de Kant. Kant, ¿ya? Su ética formal, ¿ya? No tiene que ver con las consecuencias, ¿ya? Simplemente algo se cumple porque sí, si es una norma moral, se cumple, ¿ya? No tiene que ver con tus intereses, con tus deseos, ni con beneficiar o perjudicar a alguien. Se cumplen simplemente, ¿ya? Por un imperativo categórico, ¿ya? Y listo. 7. Cristina, a diferencia de la mayoría de sus amigos, considera que la elección de su carrera debe depender no tanto del dinero porque perdón, del dinero que pueda ganar cuando sea profesional, sino de la felicidad que vaya a experimentar al ejercer una carrera. Por ello ha decidido postular a la carrera de física y posteriormente especializarse en astronomía. La oposición de Cristina nos recuerda el planteamiento ético de Aristóteles. 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 Ujú. Claro, la felicidad, ¿no? La felicidad, el eudemonismo, la felicidad, no tanto el dinero. Listo, señale lo correcto para los epicureístas, de Epicuro, ¿no? A ver, ¿quién me contesta? B. No. Claro, porque es, a ver, algunos confunden, ¿ah? La A es una variante del hedonismo que se llama cirenaico. Los cirenaicos son también hedonistas y plantean eso. Solo debemos hacer lo que nos provoca placer, nada más que el placer, ¿ya? Esos son algunos hedonistas, repito, como los cirenaicos, proponen eso. En cambio, Epicuro dice, no, 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 no. Tú puedes incluso soportar una pena si eso te va a permitir un placer mayor, o cuando habla de mayor se refiere a más duradero, ¿eh? ¿Ya? Esa justamente es la observación que hace Epicuro y el desarrollo que le da al hedonismo, ¿no? ¿Está bien? No es placer por placer, hay que buscar placeres duraderos, placeres mayores, incluso si eso implica soportar una pena momentáneamente o dolor momentáneamente. Sí, la mejor respuesta es la B. Muy bien. 9. Filósofo que propone que debes obrar de modo tal que tu acción pueda ser ley universal. Kant. Es Kant y su, otra vez la lógica formal, ¿no? 1 más 1 es 2, eso no importa de tu estado de ánimo, no importa ¿no? De en qué país estés, 1 más 1 es 2, ya, igualito con la ética, no mentir, no importa, no, que voy a herir a alguien, no, no importa, se cumple porque se cumple, ¿ya? Ese es Kant y su ética formal. Finalmente, 10. Extraer la ley moral de algo extraño o ajeno a la propia conciencia, según Kant, define una, o define qué cosa. C. D. Claro, a ver, si tú extraes la ley moral de algo extraño, ajeno a tu conciencia, ¿ya? O sea, cuando hablamos de tu conciencia, hablamos del sentido del deber. Entonces, no nace de ti, ¿ya? Sino que lo extraes de algo ajeno, de alguien más. Porque me han dicho, ¿ya? Esa es la moral heterónoma, esa es la C. A ver, te explico un poquito más, ¿ya? Eso también tiene que ver con la psicología también, ¿ya? Por ejemplo, un niño, él repite nomás las normas morales que la sociedad le transmite, ¿ya? ¿Por qué es bueno? Ah, porque así me dijo mi mamá, o bueno, porque así dice la mayoría. Ya, esa es moral heterónoma, pues. O sea, yo cumplo algo porque la mayoría lo hace, porque mi mamá me ha dicho, ¿ya? En cambio, la moral autónoma es aquel que nace de mí mismo, del imperativo categórico, del sentido del deber que yo tengo, ¿ya? Esa es la correcta, esa es la adecuada, ¿ya? Pero acá que te preguntan, dice, extraer la ley moral, no de mi conciencia, porque esa sería moral autónoma, sino de algo extraño, ajeno a mi conciencia, ¿ya? Eso es una moral heterónoma. Entonces, por ejemplo, compro las reglas por miedo al castigo, leo un libro para obtener buenas notas. Entonces, esa es una moral heterónoma, ¿ya? Esa no es la correcta, pero esa es lo que te preguntan acá, pues, extraer la ley moral es algo extraño o ajeno a la propia conciencia, ¿ya? Esa es la moral heterónoma, entonces. ¿De acuerdo? Listo. Ya, muchachos, justo a tiempo. Ya. Bueno, bueno, jovencitos, hasta ahí vamos a avanzar por el día de hoy, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces la próxima clase. Profesor, cuídese. ¿Ya?